En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues después de una semana bastante agitada en toda la Iglesia por el documento que hizo el Papa el viernes hace 8 días, después de tantas dificultades, pues gracias a eso nos hemos todos renovado en cuanto al valor del sacrificio de la misa. Y eso es muy bueno. Por ejemplo, en Francia, más de 60,000 personas van a la misa tridentina cada domingo. El 20% de los sacerdotes de Francia son tradicionales. Y querer eliminar todo eso de un solo jalón es imposible. Es imposible. Sí. Entonces, eso no puede pasar en la Iglesia. ¿Y por qué el problema con la misa? Pues es el mismo problema del Calvario. El reino de las tinieblas, queriendo acomodar la Iglesia a los gustos y deseos de este mundo para triunfar sobre el bien. Y es mucho el bien que produce la Santa Misa. Por ejemplo, uno de los más importantes exorcistas de aquí de Estados Unidos, que pertenecía a la Fraternidad de San Pedro, el padre Rippinger, él dice que cuando los llaman para hacer algún exorcismo en parroquias o diócesis donde no se celebra la misa tridentina, el demonio nunca se va. Nunca se va. Sí. La lectura de la epístola y del evangelio se leen para el bien de las almas del purgatorio. No se leen precisamente para que ustedes las escuchen. El hecho de leer la lectura, la palabra de Dios en la misa tridentina, se lee para beneficio, para bien de las almas del purgatorio. Sí, cuando se instituye un lector en el rito tradicional, se le dice precisamente eso, para que leas las lecturas en beneficio de las almas del purgatorio. Gracias a Dios que tenemos el obispo que tenemos, que lo tendremos solo hasta enero, porque ya en enero pues se termina su periodo. Y no sabemos qué nos espera después, que es obvio que no va a ser bueno. Sí. Entonces, mientras tanto, aquí tengo conmigo el decreto del obispo que determina que la misa tridentina se celebra en 7 parroquias. En la catedral, en la parroquia Santa Ana, San Bernadita, en Scottsdale, aquí en Santa Catalina, San Juan Bautista, Santa Margarita María y Nuestra Señora de Guadalupe en Queen Creek. Son las únicas parroquias donde se celebra la misa tridentina aquí en la iglesia de Phoenix. Y que la misa se tiene que celebrar en la iglesia, porque esa es otra cosa que el motu proprio prohibía que la misa se celebrara en la iglesia. Obvio que esta situación no viene inspirada por el bien de las almas, todo lo contrario. Sí, así son las cosas. Desde el tiempo que vivimos de oscuridad, de confusión, de maldad, de odio de la misa, de odio del valor
del sacrificio de nuestro Señor. Por ahora estamos tranquilos y así estaremos al menos hasta enero. Muy bien, pues la misa de este domingo, que viene ya establecida desde el siglo IV, imagínense, 1500 años. ¿Cuántos santos? Las palabras del introito de la misa las pronunció San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, San Juan María Vianney. Sí. Y que las grandes jerarquías de la Iglesia digan que eso es maldad, que eso es malo para nosotros. Pues imagínense en qué mundo estamos. ¿Sí? Entonces, las cosas no pueden ser así, pero ya se veía venir. Solo esperemos que el otro año pues sea mejor. La liturgia de la misa con San Pablo pues nos invita a contemplar esta gran peregrinación de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Han dejado un país lleno de idolatría, de maldad, de desorden, de pecado. Y son liberados por Moisés y se encuentran en medio del desierto que oprime sus corazones y fatiga su vista con su aridez y su eterna monotonía. Entonces, allí en medio del desierto, en medio de la lucha, ahí murmuran contra el Señor. Y luego se construyen un becerro de oro y comienzan a bailar alrededor de él. Y otros pues se entregan frenéticamente a la lujuria, a la idolatría y a otras cosas más abominables. Entonces se quejan contra Dios y contra Moisés. Y estas infidelidades tienen como consecuencia el castigo de Dios, como lo acabamos de escuchar en la epístola, que en un solo día murieron 23,000 personas por la lujuria. Otros fueron mordidos por serpientes y otros más fueron exterminados por el ángel vengador, como dice la epístola. Entonces San Pablo dice, todas estas cosas le sucedieron a ellos a un modo de símbolo y han sido escritas para nuestro escarmiento. Por eso el que crea estar seguro, que tenga cuidado de no caer. Fíjense, vivimos en una época donde la ciencia lo pretende explicar todo. Si hay terremotos, si hay inundaciones, si hay incendios, todas esas cosas, todo se explica como si fuera algo que no depende de nosotros. Y sin embargo, todos son castigos de Dios. Porque imagínense, si ahorita estuviéramos como estábamos en el paraíso, otra cosa sería. La naturaleza se rebela contra el hombre porque el hombre se rebela contra Dios. Nadie puede decir, a pesar de todas las personas que se han muerto hasta el día de hoy, nadie puede decir que no tiene nada que ver con lo que le pasó. Eso es imposible. ¿Sí? Entonces, lo que leemos acerca del pueblo de Israel en el desierto, en la epístola de la misa, y lo que leemos en el Evangelio acerca de la Jerusalén infiel, puede sucedernos también a nosotros. Y ha sucedido muchas veces. ¿Sí? Es cierto que
Por el bautismo hemos sido sacados del Egipto del pecado. Hemos sido arrancados de la esclavitud de Satanás y hemos cruzado el Mar Rojo, salvándonos así del poder del enemigo. Sin embargo, también es cierto que hemos sido metidos en la vida, hemos sido internados en el difícil y árido desierto de la vida, por el cual hemos de caminar y de luchar. Y por el bautismo adquirimos ciertas obligaciones. El mismo nombre que tenemos de cristianos, lo conseguimos de Cristo. Y esto nos exige una vida libre de idolatría, de lujuria, de no tentar a Dios, de no murmurar contra Dios. Eso es fundamental. Eso no lo tolera nuestro Señor. Sí. Imagínense, Israel fue escogido de entre todos los pueblos. A él le dieron todas las promesas de Dios, los patriarcas, la revelación, el verdadero culto en el templo, la magnificencia del templo construido por Herodes, la presencia de Dios en el templo. Y sin embargo, Israel fue infiel. El pueblo de Israel fue infiel y fue castigado. Sí. Estuvo Dios con ellos en medio de la nube en el día y en la noche en la columna de fuego. Fue su guía por medio de este santo hombre como fue Moisés. Y a pesar de todo, Israel claudicó en el desierto. Sí. Entonces dice San Pablo, no nos abandonemos a nuestros malos deseos como se abandonaron ellos, dice San Pablo. ¿Cuántos de los católicos no hemos pensado que con estar bautizados es suficiente? Ya cuando llega la obligación de cumplir la obligación que adquirimos en el bautismo, allí ya no nos gusta. Sí. Imagínense si todos los niños del mundo católicos pudieran decir lo que batallan con sus padres para que se casen por la iglesia, para que los traigan al catecismo, para que hagan un pequeño sacrificio por ellos, porque todo les cuesta. ¿Sí? Entonces, no basta estar bautizados para salvarnos. Lo que se nos dio en el bautismo y en la confirmación hay que conservarlo, hay que defenderlo, hay que desarrollarlo con una constante y encarnizada lucha contra los enemigos de nuestra salvación. Por eso, el domingo entramos aquí en la casa de Dios. Y lo primero que contemplamos en el ábside de la iglesia, pues es la figura del Salvador, de la cruz de nuestro Salvador. Y desde esta mirada podemos decir con el introito de la misa, he aquí al Dios que viene en mi ayuda. Señor, sé fiel a tus promesas y ahuyenta a mis enemigos. Eso es lo que le decimos, imagínense, al principio de la misa. Sí. Y los enemigos nos los relata San Pablo en la epístola. Sí. Entonces, el apego al mundo, la idolatría, la lujuria, la murmuración. El pueblo peregrino por el desierto en la epístola y la Jerusalén del Evangelio somos nosotros. Entonces, reconozcamos humildemente que también nosotros hemos dado motivos a nuestro Señor para que llore sobre nuestras almas. Siempre que no hay arrepentimiento, siempre hay problemas. Siempre que hay pecado, siempre hay problemas.
imposible que uno diga, lo que yo haga a nadie le afecta. Nos afecta a todos. ¿Sí? Entonces, en la consagración, nuestro Señor aparecerá de nuevo sobre el altar ante nosotros. Y nosotros, por nuestra parte, nos ponemos en la patena, junto al cáliz, y nos ofrecemos juntamente con Cristo. Renunciamos de corazón a todos los desórdenes de esta vida, a la idolatría, a la lujuria, a la murmuración. Y así, con paz, con confianza en Dios, decimos la epístola del ofertorio. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. Tus juicios son más dulces que la miel, y tu siervo los observa con alegría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.